Pidámosle al Señor perdón por las faltas cometidas esta semana, los errores que hemos cometido, quizás para algunos muchos, para otros pocos, pero de todas maneras hemos ofendido a Dios, sea porque hicimos algo incorrecto o porque dejamos de hacer algo correcto. De una u otra manera pecamos. Señor Jesús, esta tarde, este puñado de hombres y mujeres en este santuario, nos reunimos en fe, Amén. creyendo que usted nos invita a este lugar, que usted está aquí presente, haciendo presencia en este servicio. Gracias, Espíritu Santo. Has recibido la alabanza y la adoración a través de los cánticos, de los himnos, de los coros. Amén. Y en esta segunda parte de este servicio queremos escuchar su voz. Aleluya. Queremos que usted nos hable de nuevo, nos haga recordar lo que olvidamos, nos haga entender lo que no entendemos. Lo más importante, nos haga obedecer lo que usted nos pide que hagamos esta semana. Confiamos en ti y esperamos que usted sigue teniendo control sobre todo lo creado. Y por esa razón estamos aquí en su presencia. Damos gracias por los que han podido llegar, por aquellos que tuvieron la intención de venir, pero algo se presentó. Te ruego que les bendigas, les ayude a superar lo que les ha impedido estar en este lugar. Y aquellos que desearon no estar aquí, o que por alguna enfermedad o alguna situación están en sus hogares, oramos también para que les bendigas. Amén. Bendiga a todo hombre y a toda mujer en la tierra, Sí, Señor. especialmente tu pueblo sea bendito con una bendición especial del cielo y de la tierra y del mar. Confiamos, oh Dios, que este servicio es para la gloria y honra de su nombre. Amén. Te pedimos, Señor, que tú bendigas todas las demás iglesias aquí en esta ciudad de Pembroke Pines, todos los servicios que se han hecho, que continúan y lo harán esta noche. Amén. Toda esta ciudad, este estado, este país, este continente y el mundo entero, unidos a través de un solo Dios, de un solo Señor y Salvador y de un solo Espíritu. A ti, oh Dios Trino, celebramos en este lugar. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos limpies con su sangre preciosa. Aleluya. Nos arrepentimos del pecado cometido contra ti a través de nuestro prójimo. Y pedimos que no lo volvamos a repetir. Gracias, Señor. Límpianos con su sangre, santifícanos en tu nombre, para que estemos a la altura suya para recibir su voz, para recibir el consejo, la enseñanza, la instrucción que tanto necesitamos. Amén. Por tu nombre y en tu nombre damos gracias y declaramos, Señor, que en este lugar sea su nombre bendito desde hoy para siempre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén y Amén. amén. Pues nada, mis hermanos, hace 8 días concluimos apenas el primer capítulo de los 3 que nuestro Señor Jesús usó para dar enseñanzas al pueblo, ¿verdad? Es el único lugar donde Jesús habló al pueblo, fue en el Sermón de la Montaña. Las otras instrucciones en 3 años y medio que él estuvo vigente en el ministerio terrenal, la dio a los discípulos, a sus seguidores más inmediatos, a 12, y a veces la Biblia habla de que habían 500 más que se reunían con los 12 de vez en cuando. Pero es importante, mis hermanos y mis hermanas, que ustedes sigan leyendo el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo y saquen de esos 3 capítulos una enseñanza práctica para la vida de cada uno de nosotros. Voy a hacer una pausa de no seguir con el capítulo 6 y 7 porque
No quiero abarcar todo ese tema en uno solo. Si Dios nos da vida y salud, en agosto volvemos a colocar el capítulo 6 en el concepto y en el conocimiento de cada uno de nosotros, igual el capítulo 7. Pero en esta pausa, mis hermanos y mis hermanas, quiero hablarles del desarrollo que cada hombre y cada mujer como creyentes debemos tener en cuanto a la práctica de este evangelio. Y hoy vamos a tomar el texto del libro a los Hebreos. Ahí en el Antiguo Testamento, cerca de Santiago, está el libro a los Hebreos y después de la carta a Filemón. El capítulo 12, el escritor de esta carta escribe a la iglesia de Jerusalén y por ende a la iglesia de todos los tiempos. Quiero leer esa porción de la escritura, capítulo 12 del libro de los Hebreos, comenzando en el versículo 12 hasta terminar con el versículo 29. Así dice la palabra del Señor. Verso 12, capítulo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios
es fuego consumidor. Hasta aquí la palabra del Señor. Los cansados o débiles, aquellos a quienes les parece que las presiones de la vida están a punto de provocarles un colapso mental o espiritual, reciben hoy un nuevo desafío. Al igual que le sucede a los corredores en una carrera demasiado larga, nuestros brazos caen, nuestras rodillas se aflojan. Sin embargo, la fe nos devuelve la fortaleza. Gracias a ella, a la fe, podemos pedir la energía y la sanidad necesarias para continuar. Por la fe, también podemos enderezar nuestras sendas a fin de que los demás puedan seguirlas y hallar en ellas sanidad. En realidad, mis hermanos y mis hermanas, la vida de la fe es una carrera muy especial. Pero en esa carrera, mi hermano y mi hermana, no hay una persona ganadora. Todos los que competimos en la carrera de la fe somos ya ganadores. Y lo que hacemos en esta carrera de la fe es que cada uno de nosotros nos acompañamos y abrimos el camino a aquellos que se van metiendo en la carrera a través del proceso del caminar de la fe. Mi hermano y mi hermana, todos estamos corriendo y todos vamos a obtener un mismo galardón, la corona de la vida eterna. Hay tres cosas o tres conceptos en estos versículos, los cuales ustedes y yo, mis hermanos como creyentes, debemos procurarlos y mantenerlos vivos en la expectativa de nuestro Dios. En los versículos 14 al 17 de la lectura que hemos leído, se pide a los que estamos corriendo la carrera de la fe que sigamos la paz y la santidad. Para poder ganar esta carrera debemos buscar la paz y la armonía con todos nuestros semejantes, no permitiendo jamás que la venganza, la enemistad, la envidia, los celos, el odio o el espíritu crítico malintencionado nos dividan en esta carrera. Mis hermanos y mis hermanas, la paz es un don de Dios. Es fruto del Espíritu Santo. Y para mantenerla en medio nuestro, ¿cuál? La paz. Debemos reclamarla por la fe, ¿cuándo? Todos los días. Pues la paz, mi hermano, es muy frágil y puede ausentarse de nosotros cuando rompemos las relaciones con Dios y nuestros semejantes. La paz con Dios llega a nosotros mediante el perdón del pecado por los méritos y el sacrificio de nuestro Salvador. La paz con Dios es dada a los creyentes, a los cristianos, y se presenta cuando caminamos en obediencia a su voluntad para nuestra vida. El mensaje del apóstol es que la paz debe ser una prioridad cristiana todos los días, y conservar esa paz es y debe ser nuestro objetivo. El escritor hace, mi hermano y mi hermana, una pausa para presentar la advertencia final. La fe exige de nosotros que vivamos en santidad y paz, los unos con los otros. Recordemos que las luchas nos fortalecen y nos purifican. Dios, mis hermanos y mis hermanas, está comprometido en hacer el bien, lo que es bueno, lo que es correcto, y eso mismo espera de sus seguidores, de nosotros, los cristianos verdaderos. La santidad, mis hermanos y mis hermanas, es una característica positiva. La gente se confunde, mi hermano y mi hermana, y aún los cristianos nos confundimos
creyendo que la santidad es algo que usted ya ha alcanzado y que en el cual usted ya no peca, usted ya no hace nada malo, y eso es completamente erróneo. La santidad, mi hermano y mi hermana, es un proceso, es una carrera, es algo que vamos a lograr en el camino, no es algo que se da por hecho. Hay iglesias, hay pastores que predican que cuando usted viene a Jesucristo, los pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados. ¿Cómo se logra eso? Ojalá fuera así, ¿sí o no? Pero seamos honestos, mis hermanos y mis hermanas. ¿Acaso usted y yo no mentimos de vez en cuando? ¿Acaso usted y yo no nos enojamos de vez en cuando? ¿No nos airamos? ¿Acaso usted y yo no tenemos malos pensamientos de vez en cuando? Entonces, ¿por qué predicamos que los pecados ya están perdonados todos? Los del pasado, presente y futuro. No, mi hermano y mi hermana. Los pecados del pasado ya están perdonados. Están limpiados por la sangre que Cristo Jesús derramó en el Calvario. Amén. Pero del pecado presente y del pecado de mañana le corresponde a usted y a mí mantenernos alejados de él. Ese es el trabajo. Ese es, mi hermano, lo que usted y yo tenemos como lucha todos los días, mi hermano y mi hermana. La lucha suya y mía es mantenernos en la santidad, es mantenernos en el camino, es mantenernos en la obediencia. Porque si el pecado de nosotros ya hubiese sido perdonado, entonces, ¿contra qué estamos luchando? ¿Cuál es la debilidad de nosotros si ya estamos santificados, ya estamos puros, ya estamos apartados completamente del mal? ¿Cuándo sucede eso, pastor? Cuando Dios llame individualmente a cada uno de nosotros a su presencia. Ahí termina esa función. O aquellos que estén vivos y Jesucristo los tome de la tierra en el arrebatamiento. Ahí termina la lucha del pecado. Ahí estamos ya santificados, separados completamente, porque Cristo en un abrir y cerrar de ojos santifica al que está en la tierra y lo introduce al grupo de los santificados, de los separados, de los que han obedecido a Cristo y han obedecido sus mandamientos y sus leyes. Pero la lucha suya y mi hermano y la mía es trabajar para que ustedes y yo no seamos seducidos por el pecado, atraídos por el pecado diariamente. Usted y yo estamos en una lucha continua, ¿sí o no? Pero por eso, mi hermano y mi hermana, la santidad es lo segundo que el cristiano o el creyente tiene para desarrollar aquí en la tierra física. Vayamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Y el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, en los versículos 15 y 16 de la primera carta de Pedro, hace este llamado a la iglesia de Jesucristo. Vamos del versículo 14 para que entendamos el contexto. Versos 14, 15 y 16 de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, versículo 14. Como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es un llamado, mi hermano y mi hermana. La santidad como una cualidad distintiva de la conducta cristiana es un imperativo, es una orden. Sed santos.
Esas raíces son del Antiguo Testamento. En Levítico 19, versículo 2, Dios le dijo al pueblo de Israel y le dice a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La afirmación: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, en 1 de Pedro 2:9, es solo una repetición de lo que ya había sido dicho a Israel en Éxodo capítulo 19, 5 y 6. El imperativo, la orden, sed santos porque yo soy santo, claramente sugiere rectitud moral, inspirada por la santidad de Dios. Esta cualidad moral, como un atributo divino, es descrita por el profeta Isaías cuando contrasta su pecaminosidad humana con la santidad de Dios allá en Isaías capítulo 6, versículo 3. Recuerda, mi hermano y mi hermana, cuando Dios llama al profeta para que vaya y anuncie la palabra, y él dice: Señor, yo soy impuro de boca. ¿Cómo me mandas a mí a hablar de ti, que eres santo? Y Dios quema sus labios con una tenaza encendida y purifica sus labios. Y por eso la parte del profeta en el capítulo 6 de Isaías es decirle: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra se llena de su gloria. Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice: la disciplina de Dios al creyente contiene la intención de hacerlo participar de su santidad. Lo he dicho una vez y lo sigo repitiendo, mi hermano: lo que más me fascina del Dios nuestro es que Él no se queda con las cosas de Él, sino que las comparte con sus hijos, la comparte con su pueblo. Los otros dioses de otras religiones son egoístas. Ellos son los únicos verdaderos, los únicos santos, la maravilla de nadie se compara a ellos. Pero el Dios de Israel, el Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios nuestro, es un Dios que quiere que ustedes y yo compartamos sus atributos. Experimentemos su santidad, experimentemos su poder, experimentemos su gracia, su misericordia, para compartirla con aquellos que aún no lo tienen. Es que nosotros somos las manos de Dios en la tierra. Nosotros somos sus ojos aquí en esta tierra, en esta sociedad. Somos la boca de Dios en esta comunidad. Ustedes y yo somos representantes de Dios. Pablo lo dice en las cartas de Corinto. Nosotros somos embajadores de Cristo, sus representantes, mis hermanos y mis hermanas. Pero para yo representar a Dios, debo conservar la paz de Cristo. Para yo representar a Dios en la tierra, debo ser santo como Él es santo. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, la responsabilidad moral más grande que el creyente tiene es perfeccionar la obra de santidad o consagración a Dios, que tiene su principio en el momento de la conversión. La santidad inicial que Dios comunica en la conversión es como una semilla que ha de germinar y desarrollarse en robusta planta. Por lo tanto, la santidad es un proceso de toda la vida que requiere esfuerzo y dedicación de nuestra parte. La santidad es el resultado del acto redentor de Dios y de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo. En otra palabra, la Trinidad de Dios actúa en nuestra santificación.
La santidad, mi hermano y mi hermana, es eminentemente práctica. Además de ser un estado interior de pureza espiritual, es una exteriorización de actitudes piadosas. La santidad no es un estado de contemplación mística, mi hermano y mi hermana. Recuerden que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hubo un grupo que se llamaba los exenios. Eran religiosos, mis hermanos, místicos, que iban a las montañas y a las colinas altas y empezaban a meditar y a murmurar. Y en esa misticidad creían que alcanzaban la santidad de Dios entre más alejados de la gente, entre más alejados del bullicio, entre más alejados de la sociedad, más encontraban esa mística de santidad con Dios. Y es incorrecto, mi hermano y mi hermana. El Dios nuestro no nos pide a nosotros que subamos a la cima y a las montañas para sentir esa forma mística de santidad, sino que nos pide que estemos en la sociedad. Es en medio de la sociedad donde usted practica la santidad de Dios. Es en medio del pecado en el que usted y yo somos personas separadas del pecado. Es en medio de las tinieblas en que usted brilla con la luz de Cristo para alumbrar la oscuridad de la gente. Recuerden, mis hermanos y mis hermanas, que nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 17, la oración más larga que tuvo Jesús en el Nuevo Testamento, le pide al Padre Celestial: no te ruego que los quites de la sociedad donde ellos viven, sino que los guardes del mal. Mi hermano, Cristo no nos ha quitado de la sociedad. Hoy en día, mi hermano y mi hermana, ustedes conocen de los monjes del Tibet, los monjes tibetianos. Allá en la colina más alta, allá en el Himalaya, allá están los tibetanos. Y no bajan a la ciudad porque se contaminan. Porque ellos están en una santidad y ellos son quizás los únicos que logran esa santidad porque viven en esas alturas. Pues mis hermanos y mis hermanas, en esas alturas, ¿de qué usted va a pecar? ¿Qué mal pensamiento usted va a tener en medio del frío y de la nieve y de la naturaleza y de la puesta del sol y de la salida del sol? Claro, vivir la santidad es magnífica allá en un lugar de esos. Pero es que la santidad se practica aquí donde está el pecado, aquí donde está la maldad, aquí donde está la tentación, aquí donde está la fuerza del mal. Ahí es donde se necesita la santidad de Cristo. Ahí se necesita la paz de Cristo. Y eso es lo que Cristo está diciendo, mi hermano y mi hermana. Busquen esto, desarrollen esto en medio de la sociedad, en medio de lo que a ustedes les ha tocado vivir. Pablo está hablando: sed imitadores de Cristo, así como yo lo imito a Él. Seamos imitadores de Dios por medio de Jesucristo, a través del testimonio de hombres como Pablo, de los profetas, de los reyes, de los hombres del pasado y del presente. Y lo tercero, mi hermano y mi hermana, que Dios nos pide que en el desarrollo suyo y mío como creyentes, es que sirvamos a Dios con temor y reverencia. Ahí mismo en el versículo 18 y 29 de la carta de Hebreos que leímos hace un rato, habla de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando Dios hablaba detrás de la nube, de la cortina de humo, al pueblo de Israel a través de Moisés. Mi hermano y mi hermana, cuando Dios abre su boca, dice que la tierra que tiembla. ¿Cómo será de fuerte la voz de Dios? ¿Cómo entrará a la conciencia de cada uno de nosotros que el pueblo de Israel le decía a Moisés: oye, Moisés, no, habla tú con él, dile que hable contigo? No, nosotros no queremos oír su voz, es muy fuerte.
es muy pesada. Y Dios le dice, ok, voy a hablar contigo, Moisés. Porque es que la voz de Dios, mi hermano, lo dice Hebreos capítulo 12, versículo, que la voz de Dios es como un fuego consumidor. Es fuego, ¿verdad? Y por eso, mis hermanos y mis hermanas, servir a Dios es con temor y reverencia. No rechacemos a Dios. El contraste entre la ley y el evangelio, a fin de recordarnos que la advertencia divina no se debe tomar a la ligera, se nos invita a recordar nuevamente las terribles señales y los sonidos fuertes que acompañaron a la voz de Dios en el monte de Sinaí cuando hablaba Dios al pueblo en el capítulo 19 de Éxodo, capítulo 20. Mi hermano y mi hermana, Dios no produce miedo, al contrario, es todo amor, todo comprensión, todo ternura y bondad. ¿Qué es lo que produce miedo, mi hermano, o debe producir miedo en cada uno de nosotros? El pecar, el ofender a Dios, el ser irreverente con Dios. Eso sí, mi hermano, debe de causarle a ustedes y en mí miedo, temor. Pero mientras que usted reverencia a Dios, le ame, le tema, le dé lo que Él merece, le obedezca, ¿cómo usted va a tener temor de la presencia de Dios? ¿Cómo usted va a tener temor de oír su tierna voz, su sonido apacible, su cariñosa presencia, su abrazo como el Padre que es nuestro, sus manos tiernas del Salvador levantándonos cuando caemos? Dios no produce miedo, mi hermano. Es el pecado el que debe producir miedo. Cuando ustedes y yo, mi hermano, acudimos a Jesús, cuya sangre nos habla de limpiarnos y purificarnos de todo pecado y maldad. Su sangre nos habla de misericordia y perdón y no de juicio. Ahora bien, puesto que nuestro privilegio es mayor, nuestro castigo también será mayor si nos apartamos de nuestro Dios. Cuando la Biblia habla de reverencia y respeto, tiene que ver para con Dios y las cosas que son sagradas. Por ejemplo, mi hermano y mi hermana, respeto a la casa de Dios. Habacuc 2:20. El profeta dice, Jehová Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El profeta habla de tener reverencia a Dios. Pues Él está aquí. Necesitamos hacer silencio para escuchar su voz y sentir su presencia. Eso es cuando estamos todos reunidos en este santuario, mi hermano y mi hermana. Cuando yo dejo de hablar, hay un silencio. Usted puede oír los sonidos del amplificador, de la nevera, de algo que está ahí detrás de nosotros. Porque hay reverencia, porque ustedes están callados, escuchando la voz de este predicador, que es la voz de Dios. Hay reverencia porque no se están parando, no están durmiendo, no están haciendo otra cosa, sino prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Hay reverencia en la forma de vestirnos. Hay reverencia en la manera de cantar, en la manera de alabar, en la manera de saludar, en la manera de hacer las cosas dentro de este santuario que es dedicado a la oración, que es dedicado a la exposición de su palabra, porque Dios está aquí, Jesús está aquí, su Espíritu está aquí. Pero, mi hermano y mi hermana, ¿dónde usted y yo tenemos que practicar más la reverencia, el temor a Dios? Todos los días en su casa, todos los días en su trabajo, todos los días donde tú te muevas, porque usted es el templo de Dios.
Yo soy el templo de Dios. El Espíritu de Dios está aquí en este cuerpo. La presencia de Cristo está en mí, caminando conmigo todos los días, como es su promesa. La presencia de Dios Padre está conmigo porque yo soy la imagen y semejanza de Él donde vaya. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, la preocupación mía no es venir a este templo y reverenciarlo solamente una vez a la semana o 2 veces cuando venimos el miércoles. Es todos los días, cada minuto. Usted tiene que ser reverente porque su cuerpo es presencia del Espíritu Santo. Es mantenernos cuidando nuestro cuerpo, donde habita el Espíritu de Dios. Es no teniendo groserías, es no exponiendo nuestro cuerpo y nuestros órganos a que se vean, no viviendo una vida laxiva, no una vida practicando un sexo inadecuado, no bebiendo, no haciendo daño, no mintiendo, practicar la ley de Dios que son sus 10 mandamientos. De esa manera, mi hermano y mi hermana, usted reverencia a Dios, usted teme a Dios. El temor a Dios o reverencia es ordenado en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas a ese Dios verdadero con todo tu corazón y con toda tu alma. Mi hermano y mi hermana, haga un ejercicio en ese versículo. Pon tu nombre en reemplazo de Israel. Ahora pues, Gustavo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Reemplaza a Israel con tu nombre. Y dile a Dios, tú me estás hablando directamente a mí hoy, en este día, domingo. El todo de los seres humanos, mi hermano y mi hermana, se reduce a 2 cosas según el sabio Salomón. Esta fue su conclusión en Eclesiastés 12, versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la conclusión a la que llegó un hombre que lo tuvo todo, que lo experimentó todo. Llegó a esta conclusión. El todo del ser humano en la tierra, mi hermano y mi hermana, tiene 2 conceptos. Uno, que tema a Dios, que lo reverencie, que le dé el honor, que le dé el primer lugar. Y usted puede colocar todo lo que es temer a Dios. Servirlo, amarlo, obedecerlo. Todo eso es temer a Dios. Lo más importante, guarda lo que es reverente a Dios. Sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. Y el capítulo 12 de Hebreos, mi hermano y mi hermana, en el versículo 28, dice lo siguiente. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, es decir, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La palabra de Dios nos dice que debemos ser agradecidos según 1 Tesalonicenses 5:18, ¿cuándo? En todo tiempo. Lo cual nos enseña que debe hacerse en momentos buenos como en los momentos malos. Es en todo tiempo.
La gratitud, mi hermano y mi hermana, es en todo tiempo. La gratitud es la expectativa de Dios, es decir, Él espera que nosotros seamos agradecidos, puesto que esa es su voluntad. Todo lo que hemos creído y seguimos creyendo en Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos asumir la gratitud como una manera de adorar y tener comunión con nuestro Dios. No hay otra manera, mi hermano. Todo lo que usted y yo escuchamos en los 5 o 6 sermones acerca del capítulo 5 de la ley del monte, se resume aquí en esto, mi hermano y mi hermana. Es que usted y yo tenemos que desarrollar la vida de la fe en estos 3 principios. En el principio de mantener la paz con todos, de desarrollar la santidad con la cual tenemos relación permanente con nuestro Dios, porque el Dios al cual usted y yo servimos es un Dios santo, separado del pecado, y para que sirvamos a Dios con temor y reverencia. Cuando usted, mi hermano y mi hermana, hace estas 3 partes que son bíblicas y que están en el texto de Hebreos capítulo 12, usted es un creyente maduro. Usted está entrando en esa madurez, en ese concepto de decir: Señor, estoy logrando cada día crucificar más mi carne, mi yo, y usar el testimonio del apóstol Pablo de 1 Corintios 5:17. No vivo yo, Cristo vive en mí. Ahí es donde quiere Dios que lleguemos. Ahí es donde quiere Cristo que lleguemos, a ese lugar. De que ya no seamos niños caprichosos o niñas caprichosas, que nos molestamos por cualquier cosa. El desarrollo del creyente maduro es que nada le molesta, nada le incomoda, nada le sorprende. Todo lo espera, todo lo acepta, porque tiene el amor de Dios. Ese amor que supera todas las niñeces y todas las tonterías que uno tiene de muchacho y que aún después de viejo permanecen con uno. Es desarrollar y alcanzar la madurez de Cristo en Dios Padre, para que ustedes y yo lleguemos a esa santidad, a ese complemento de virtudes y de actitudes que tuvo Cristo en la tierra. Muchos dirán: pastor, parece inalcanzable. Y no es cierto, mi hermano. Cuando usted le cree a Dios, le obedece. Y cuando usted obedece a Dios, lo ama. Y uno, por amor, hace todo. O si no, digámonos a nosotros que fuimos enamorados de nuestras esposas y estamos enamorados de ellas todavía. ¿Qué no hacemos? Por amor. Todo. ¿Cuánto más con el Dios de amor, la fuente de amor, que lo da todo por nosotros? Que Dios nos ayude, mi hermano y mi hermana, a desarrollar esa actitud del creyente y podamos decirle a nuestro Dios: creo en usted y estoy deseoso de seguir madurando en lo que tú nos ofreces. Amado Dios, esta tarde tocamos temas que son tan profundos, como es mantener la paz en todo tiempo, como lo es la santidad, que es un anhelo de Dios para todos los creyentes. Sí, Señor. Y más que anhelo, es una orden: sé santos como yo soy santo, dice el Señor. Sobre todo, Dios, que cuando nosotros nos acerquemos a ti, lo hagamos con temor y con temblor, Amén. con respeto, con reverencia,
porque es que estamos adorando y sirviendo al dueño del universo. Aleluya. No es el dueño de la pastelería o de la gasolinera. Es el dueño de todo. Aleluya. Sobre todo, cuanto más a aquel que dio su vida por nosotros y que se sacrificó por nosotros. ¿Cuánto no más daríamos por él? Ayúdanos, Jesús, Aleluya. a tomar en serio la palabra de Dios, Amén. a vivir y practicar el Evangelio de Cristo. Aleluya. Mira la necesidad de la sociedad en que vivimos. Sí, Señor. Una sociedad que se muere cada día más y más porque no temen a Dios, no reverencian a Dios, no conocen a Dios. Y nosotros somos los que tenemos esa revelación y esa verdad. Aleluya. Que esta semana, Señor, nosotros revelemos esta verdad a muchas personas y los alcancemos para Cristo Jesús. Amén. Y podamos darle la gloria y la honra que Él merece y recibir de Él su santa bendición, su santa protección y su santa ayuda para vivir esta semana en paz, en santidad